Hola a todos, hoy os traigo el update de la tesis de Pax Global Technology. Creo que se han sucedido una serie de eventos durante los últimos meses que merecen la pena comentar. Por supuesto, esto no se puede considerar una recomendación de inversión en ningún caso y atiende más a fines educativos. En la primera diapositiva podemos ver la evolución de la acción contra los mayores índices o los índices de referencia desde que publicamos la tesis de inversión, tanto mi compañero Niraj Mohandas como yo, en noviembre del 2019. Este gráfico no es tanto para demostrar o para enseñar lo bien que se ha comportado la acción, sino para contestar a una pregunta recurrente que es, vale, la acción ha subido un 160%, ha batido a todos los índices de referencia, incluyendo el Nasdaq. ¿Significa que está cara? ¿Significa que tenemos que vender? Eh, Nosotros personalmente hemos tenido que reducir la posición, pero simplemente en términos absolutos. Es decir, desde noviembre del 2019 nuestros fondos no han crecido en patrimonio un 160%. Por tanto, nos hemos visto obligados, tanto por ley como por rebalanceo, a reducir nuestra posición. Pero hay que destacar que seguimos teniendo una posición relevante. De hecho, en los fondos en los que tenemos sigue estando entre las tres primeras posiciones. Aunque sí que es verdad que en su día, en el 2019, llegamos a tener más del 1% de la compañía, pues a raíz de la revalorización hemos tenido que reducir, pero como quiero volver a remarcar que de manera absoluta, no de manera relativa, sigue siendo una de las principales posiciones en todos nuestros vehículos. Como podéis observar, la compañía ha hecho un 100% anualizado desde nuestra primera tesis de inversión, que la publicamos, y superando incluso a los mayores índices como el Nasdaq, que ha hecho un 60%, o al índice de referencia de Hong Kong, que se ha revalorizado un 12%. Eh, Contestando un poco a la pregunta de, ¿en estos precios vale la pena, si no conozco PAX, investigar PAX o vale la pena seguir manteniendo la posición? Para esto he traído unos números que creo que nos ayudarán a todos. Lo primero es, en 2019, cuando nosotros lanzamos el análisis, cogiendo como índice de referencia un poco al SP 500, que es un índice un poco más global, un poco más internacional, ¿no? Se esperaba que el índice, es decir, el conjunto de compañías evidentemente ponderado, hiciese un beneficio por acción de 163,2. Es decir, el SP 500 en ese día estaba a 19 veces beneficios del 2019. Evidentemente, estábamos mirando el 2019 que aún no había terminado, pero es así como funciona la bolsa, que es una máquina de descontar expectativas. Sin embargo, PAX, el consenso estaba en que iba a hacer 53 céntimos por acción y cotizaba a 6,4 veces. ¿Qué ha pasado? Hoy, ya en el 2021, evidentemente, el mercado vuelve a ver beneficios del 2021 y el SP 500 vemos que ha habido una pequeña incremento de sus beneficios esperados, ha pasado de 163 a 175, pero ha sido muy poco. En cambio, PAX ha pasado de preverse que iba a ganar 0,53 céntimos a 0,98 céntimos. Prácticamente ha doblado el beneficio en estos 2 años. Además, el PER se ha expandido ligeramente desde 6,4 veces a 8,6 veces. En cambio, también el SP 500 ha expandido su PER. ¿Dónde quiero llegar? Donde quiero llegar es que a pesar de la revalorización de PAX del 163%, la mayor parte de esta revalorización ha sido como consecuencia de un incremento de sus beneficios. En cambio, si miramos al SP 500, el mayor driver de su revalorización ha sido el re-rating. Como podemos ver, desglosado por partes, que en PAX el 85% ha venido por un aumento de los beneficios, un 35% de re-rating y un 6% por dividendo. En cambio, como podemos observar, la mayor parte de la revalorización viene liderada por el incremento de los beneficios. Sin embargo, en el SP 500 es al revés. Eh, ¿Qué quiero transmitir aquí?
a pesar de la revalorización tan fuerte, esta revalorización no ha sido como consecuencia de un aumento de las expectativas o un mejor entendimiento del mercado de la acción que ha derivado en un mayor múltiplo. Seguimos pudiendo comprar packs a 8,6 veces, creciendo doble dígito, con un 40% de caja neta, sin deuda, con unos roces de doble dígito. Sin embargo, podemos ver el SP500 cotizando a un múltiplo máximos históricos, cerca de 24 veces, con una deuda significativa y con un crecimiento potencial menor a PAX. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de la revalorización, creo que sigue siendo interesante observar packs si no se tiene ya en cartera o mantener como... y es por esto que nosotros seguimos manteniendo packs entre o sea, como una de nuestras mayores posiciones. Desde el último vídeo han ocurrido ciertas cosas, ciertos eventos que han provocado que la acción se revalorizase un 80% o lo que es lo mismo un 255% anualizado. En estos 168 días hemos visto un profit alert, que no profit warning. Profit warning es una señal de que la compañía no está cumpliendo las expectativas. Profit alert, que es muy característico en el mercado de Hong Kong, es para indicar al mercado que se han superado las expectativas que tenía. También la compañía ha dado un dividendo extraordinario y ha presentado recientemente, el 29 de marzo, los resultados del 2020. Vamos a entrar en detalle. Empezamos con el Profit Alert. El 30 de noviembre la compañía indicaba que esperaba un crecimiento superior al 40% en beneficios. Esto evidentemente impactó fuertemente a la acción, ya que el consenso esperaba tan solo un 10% de incremento en beneficios. Sinceramente era algo que nos esperábamos. A lo mejor un 40% de incremento en beneficios no me atrevería a ser tan optimista, pero sí que creíamos que un 25 o un 30% era factible. ¿Por qué? En la primera parte del año Pax había crecido al 20% a pesar del confinamiento. Hay que recordar que Pax no es una empresa que se beneficie del COVID. Al contrario, el cliente final de Pax no es más que el taxista, el vendedor del supermercado, el retailer como Inditex, son compañías que han sufrido con el confinamiento y no han estado abiertas, por tanto no han podido cambiar o mejorar sus terminales. Es por esto que había una demanda acumulada que pensábamos que en la segunda parte del año se iba a recuperar, se iba a hacer un poco de catch-up, y así ha pasado, y ha pasado a un ritmo superior al que nosotros pensábamos. Entonces, nosotros sí que realmente estábamos más optimistas de lo que estaba el mercado. Al final el mercado simplemente seguía, o los analistas simplemente se guiaban por el comentario del management, y el management era muy prudente porque lo primero, en marzo, cuando dio el primer guidance, pues estábamos en plena pandemia, entonces pues aún había muchísima incertidumbre, y después el segundo guidance también era en verano y aún no estaba claro cómo iba a evolucionar el virus, y entonces preferían ser conservadores. El segundo evento que merece la pena destacar es el dividendo extraordinario que ha dado Pax este año. Eh, sí que es verdad que nosotros esperábamos un dividendo superior, pero de a lo mejor 30 a 40 céntimos, pero bueno, lo importante, terminaron siendo 10 céntimos, lo importante es el mensaje. Los accionistas nos importan, estamos por ellos, y al final tenemos una caja suficiente como para poder recompensar a los accionistas. Este dividendo extraordinario es muy característico en Hong Kong, aunque sí que es verdad que cada vez se ha perdido un poco la tradición. Es cuando una compañía cumple hitos, como llegar a los 10 años de cotizando, a los 15, a los 20 años de cotizando. Algunas compañías deciden darles una recompensa a los accionistas o darse un homenaje y repartir un dividendo especial. Y eso es un poco lo que hizo Pax, repartiendo estos 10 céntimos por acción. Y por último, los resultados del 2020, que han sido fantásticos. No tanto por los resultados en sí, por los números, que también,
pero lo más importante es el mensaje que ha transmitido el management, la presentación, la narrativa, la intervención del chairman en la presentación de resultados. Todo esto en contexto es lo que realmente hacen estos resultados especiales. Si veis para atrás, en el 2016, 2017, 2018, teníamos unas presentaciones pobres, con poco detalle, con poca intervención del management. Sin embargo, ahora tenemos unas presentaciones mucho más completas, un management más preocupado por el accionista, por transmitirle lo mismo que ellos están viendo, y al final eso se va reflejando en el múltiplo al que cotiza la acción. Un poco por destacar, lo primero, el ensanchamiento del moat, el foso defensivo. Pax, como explicaré a continuación, está aumentando la cuota de mercado, tiene un producto y un servicio superior, y es por eso que mientras competidores como Ingenico o Verifone han experimentado menor crecimiento o decrecimiento, y en algunos casos pérdidas, ellos han incrementado un 40% sus beneficios, bueno, un 46% sus beneficios por acción. De hecho, es récord histórico en la compañía. Es también curioso que la compañía siga cotizando un 50% por debajo de los máximos alcanzados en el 2015, cuando sus beneficios son curiosamente un 50% superiores a esa fecha. También destacar la elevada generación de free cash flow. No es una compañía donde el beneficio simplemente sea un número, sino el beneficio realmente se transforma en free cash flow. La compañía ha aumentado un 18% la caja en la posición de tesorería, a pesar de haber dado una retribución al accionista récord, con récord de dividendos y de buybacks. Y esto también ha sido por la mejora del working capital y por la mejora del cash conversion, que ha pasado como de 140 días a unos 130 días. Aunque sí que es verdad que ha habido una mejora temporal en algún aspecto, como por ejemplo la partida de clientes, que ha mejorado a 100 días, y va a ser temporal. El management ya nos lo ha indicado, que volverá a la zona de 130, 140, pero también es verdad que la partida de inventarios ha aumentado significativamente, ha aumentado un 25%, y esto también compensa negativamente el incremento, la mejora por la parte de clientes, que son one-off. Y por último, el guidance que ha dicho la compañía, que va a crecer a doble dígito. Para ser cierto, esta era la única parte donde tenía algo más de dudas, porque históricamente, o al menos en los últimos años, la compañía ha sido muy prudente al lanzar un mensaje al mercado de cómo veía la situación en marzo. Por ejemplo, en 2019 guiaron un crecimiento flat, terminaron consiguiendo un beneficio del 20%, un incremento del beneficio del 20%. También en el 2020 guiaron a flat. Sí que es verdad que estábamos en medio de la pandemia, y entonces es lógico, ¿no?, ser prudente en ese caso. Y han terminado aumentando un 46%. Y este año pues un poco tenía la duda de a ver si van a volver a ser prudentes y a solo guiar por crecimiento de single digit o cualquier cosa así, pero realmente el management entiende que tiene que dar un mensaje honesto al mercado, y ha guiado doble dígito. Entrando en más detalle en los resultados, en el top line, la parte de ingresos, como podemos ver, la región de China ha seguido un poco lastrando a la compañía, aunque ya solo pesa un 6% de las ventas, no es una cosa significativa. Si podéis recordar del vídeo anterior, os comenté que en China no había realmente barreras de entrada, y era un mercado donde Pax no le veía futuro, y que habían hecho muy bien la migración al negocio internacional, donde de verdad hay barreras de entrada. Entonces, como podéis ver, en el 2020 la tónica se ha repetido. A pesar del confinamiento, se ha crecido a doble dígito, el 18% en la región internacional, y se ha decrecido al 19% en China. Si podéis ver en la imagen de la derecha, la región de Estados Unidos y de Europa han tenido un crecimiento impresionante en la segunda parte del año, prácticamente del 60%.
y esto es porque en estos lugares Pax tiene una cuota de mercado muy reducida respecto a la cuota de mercado que tiene en emergentes, y ahora realmente estos últimos años ha servido como testing, empezar a tocar la puerta a algunos clientes grandes, y ahora en el 2020, 2019 también, sobre todo con la solución Android, que como contaré ahora a continuación ha sido un salto cualitativo en la compañía. Con esta solución ya empiezan a poder acceder a clientes muy grandes. Entonces, este tipo de clientes, en un momento en el que el confinamiento ha mejorado, ¿no? Que el COVID ha mejorado en la segunda parte del año, han tenido una demanda de terminales muy elevada. Si pasamos a la región de LACIS, que es prácticamente es Latinoamérica y Rusia, la primera parte del año vimos un -6% de crecimiento. Fue más que nada por el confinamiento, por temas logísticos. Fue un poco difícil actuar con normalidad. También es verdad que en este mercado Pax tiene una cuota de mercado muy muy elevada, y entonces pues va un poco más con el mercado, a diferencia de en regiones como en Estados Unidos o en Europa, que donde las terminales, lo que es el mercado de terminales este año ha podido decrecer o ha quedado flat, aún no tenemos los datos totales, pero sin embargo Pax ha experimentado crecimientos del 37% y del 47%. Sin embargo, pues en mercados como Latinoamérica sí que va, al tener una cuota de mercado tan alta, va un poco con el mercado. Pero también, como podéis ver, la primera parte del año ha decrecido un 6%, pero la segunda parte del año ha tenido un crecimiento muy fuerte. Y esto es bastante fácil de seguir, porque si seguís a sus principales clientes, que es StoneCo, PagSeguro, Mercado Pago, Cielo, veréis que todos están dando un mensaje muy optimista de una transición acelerada hacia su tipo de productos, que al final son las terminales de Pax, terminales de Ingénico, pero sobre todo de Pax. Y entonces te da un poco optimismo de que esta tendencia de menor uso del efectivo se va a acelerar en los próximos años. Y por último, la región de APAC, que en la segunda parte del año sí que ha tenido un impacto más fuerte de confinamiento, sobre todo en los mercados más importantes, que son Indonesia y India, porque una cosa es que haya COVID, que haya restricciones, como por ejemplo en Brasil, que prácticamente no ha habido confinamiento, no se ha interrumpido la logística, a diferencia de algunos países como India, donde sí que han aplicado medidas más severas. Pero bueno, esto es un tema de timing. Lo que me quedaría con la foto global, y la foto global es que la compañía está creciendo al 18%, está creciendo a doble dígito, tiene mercado potencial para seguir manteniendo este crecimiento de doble dígito, y que a pesar de que mucha gente se cree que Pax ha sido beneficiada por el COVID, esto no es verdad, al menos en el corto plazo. Sí que es verdad que el COVID ha impulsado estas tendencias hacia un mercado, hacia un mundo con menor efectivo, y esto le beneficia, pero la realidad es que el 2020 le ha perjudicado. Y Pax, como he comentado anteriormente, su cliente final necesita que la economía mejore, que la economía se abra, y entonces Pax es más un reopening play que un COVID play. Y como hemos visto en la segunda parte del año, donde el crecimiento se ha acelerado de manera notable. A continuación quiero mostrarles un poco el análisis más detallado de los números. Lo primero, observar cómo el top line, el revenue, ha ido creciendo a doble dígito, como hemos ido comentando, pero a la vez también el gross profit ha crecido significativamente. Esto son dos drivers. El primer driver, como hemos visto anteriormente, el mix geográfico. Es decir, los clientes en Europa, los clientes en Estados Unidos están dispuestos a pagar una mayor cantidad por prácticamente la misma terminal, porque valoran más la seguridad y valoran más la confianza y el valor añadido que aporta Pax. Sin embargo, en mercados como emergentes, pues sí que es verdad que hay que ir un poco más a precio. Entonces, en el momento en el que Pax siga creciendo en mercados desarrollados como Europa o Estados Unidos, el margen tenderá a crecer. También es destacable que Pax ha aumentado el porcentaje de terminales Android sobre el total del revenue.
en la segunda parte del año ha sido del 35%, la primera parte del 25%, más o menos un 30% en lo que va del 2020. Estas terminales Android aportan un valor añadido superior, entonces PAX puede obtener un margen superior. Y esto es lo que ha sido el mayor driver de la evolución positiva del gross profit margin en los últimos 3 años. Sí, también un poco me gustaría destacar, como podéis ver ahora en resaltado, el efecto del apalancamiento operativo sobre una compañía. A medida que va creciendo en revenues, hay algunos costes fijos que se van diluyendo. Y lo que el selling expenses, por ejemplo, que es el coste de ventas, que antes era prácticamente el 10% del revenue, ha pasado a ser el 8,8% del revenue. Ahí tienes un 1% de incremento del margen EBIT y que esto escala para abajo en un crecimiento superior en beneficios. Lo mismo con los costes administrativos. Estos costes al principio tienen una cierta parte de coste fijo, sobre todo cuando entras en una nueva geografía y a medida que vas cogiendo escala se van diluyendo. También es importante destacar que, a diferencia de los otros costes, que sí que se han ido diluyendo, el coste del I+D ha ido incrementándose con el paso del tiempo, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Esto, si recordáis, en nuestra tesis inicial destacábamos que este coste había crecido mucho desde el 5,5% de las ventas hasta el 7,5% y que considerábamos que a futuro iba a empezar a decrecer y quedarse estable en la zona del 7%. Pues bien, a diferencia de lo que creíamos, PAX ha seguido incrementando el gasto en I+D porque ve que tiene una oportunidad única de ofrecer un valor superior y por eso está decidiendo invertir más en I+D a cambio de temporalmente reducir sus beneficios, porque a futuro piensa que será compensado. La verdad es que basados en los últimos años, en cómo ha ido evolucionando, creemos que la estrategia es correcta debido a que los retornos sobre esta inversión en I+D están siendo muy favorables y de doble dígito. También es destacable que PAX, a diferencia de otros competidores, no capitaliza estos gastos. Es un tema un poco contable y específico, pero en este tipo de inversión puedes capitalizarlos, es decir, incluirlos en CAPEX, porque al final es bastante fácil de justificar que este aumento de I+D va ligado al producto y que te proveerá en el futuro, en los próximos 10 años o los próximos 4 años, un mayor ingreso. Entonces es relativamente fácil pasarlo a través de amortización. ¿Con esto qué conseguimos? Aumentar el beneficio a día de hoy a cambio de menor beneficio en el futuro. Nosotros preferimos la contabilidad conservadora que hace PAX, que esto es más un proxy mayor del free cash flow, porque estas empresas que utilizan una contabilidad más agresiva y deciden capitalizar estos gastos, al final el free cash flow sigue siendo el mismo, simplemente inflan artificialmente el beneficio. Pero bueno, que me estoy yendo del tema. Lo que quería apuntar es que parece nada que PAX haya aumentado desde el 5,5% sobre sus ventas al 8,2% de sus ventas la inversión en I+D. Sin embargo, esto si volviese ahora mismo al 5,5% implicaría solo cambiando esta variable un 20% de incremento en beneficios. Es decir, estos 3% de aumento o de reducción de beneficios como consecuencia de un mayor aumento de I+D sí que tiene un impacto notable en los beneficios. Por otra parte, me gustaría destacar unos costes que para mí personalmente son one-offs y por eso están ajustados. Podéis ver en la partida de abajo hay un EBIT y un EBIT ajustado. Básicamente es excluir estos dos gastos que personalmente creo que son one-offs y que no se deberían de repetir en el futuro. Sí que es verdad que los impairments se han sucedido en estos últimos 3 años, a diferencia de los años anteriores, y siempre han tenido
un razonamiento que sí que es verdad que es one-off. Por ejemplo, este año el tema de que Wirecard no les haya pagado o haya hecho default, pues es uno de los motivos por los que hay algo de impairment, y otro de los motivos por los que hay impairment es que redujeron el valor contable de una de sus empresas en Italia. Simplemente la verdad es que son non-cash impairments y no afectan al free cash flow, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que vigilarlos. Por otra parte, también en la mayoría de las compañías, sobre todo en las americanas, no considero las stock options como un one-off y no las excluyo del beneficio, pero en este caso sí, porque Pax, no, a diferencia de las acciones americanas, no paga recurrentemente las stock options. Ellos pagan 3 años stock options, por ejemplo, el año que viene será el último año y solo cargarán 13 millones de gastos en stock options, a diferencia de estos últimos 2 años que han sido 38, por lo tanto por ahí ya tendremos un mayor incremento de beneficios sin que la compañía haga nada. Pero a diferencia como he dicho, de las compañías americanas, en el 2022 no veremos ya ese gasto recurrente de stock options y tendremos que esperar al próximo ciclo para volver a tener estos gastos. Pues todo esto se convierte en que el EPS reportado, el beneficio reportado ha sido de 0,83 y según mi modelo debería de haber sido de 0,91. Es algo de ventaja que tiene Pax para el año que viene. Por cierto, un último detalle que no he comentado y que personalmente no he ajustado es una provisión que tienen a consecuencia del COVID, sobre todo especialmente en la parte de China, de obsolescencia de los inventarios. Esta amortización normalmente son unos 40 millones anuales y este año han sido como 160 millones anuales, entonces tenemos ahí unos 120 millones más de beneficio extra que en teoría el año que viene no debería de suceder. Esto, a diferencia de los impairments o las stock options, se ajusta en los COGS, es decir, en los costes de venta. Entonces incrementa como artificialmente estos costes de venta porque han tenido que liquidar o reconocer que esos inventarios no los van a poder vender al mercado. Esto en teoría ha sido también un ajuste de este año one-off y no debería de suceder el año que viene, pero he preferido solo ajustar los impairments y las stock options. Por lo tanto, puristamente, el beneficio ajustado debería ser ligeramente superior. ¿En qué está invirtiendo Pax este I+D que hemos dicho que está creciendo por encima de nuestras expectativas? Pues bien, lo primero en el hardware, pero también en el software. El hardware están creando unas nuevas terminales Android donde son los líderes indiscutibles del mercado con más de 15 modelos. A diferencia de, por ejemplo, Ingenico, que solo tiene 3 modelos, o Verifone, que solo tiene un modelo. Estas nuevas terminales dan un servicio extra. Lo primero, son muy eficientes, es decir, no se quedan pilladas, tienen mejores lectores, tienen mejor rendimiento, son más potentes, pero a la vez también dan recurrencia o dan la posibilidad de complementarse con la plataforma SaaS. Lo dicho, a día de hoy, sobre todo en los mercados desarrollados, a una terminal ya no solo se le exige que pueda cobrar o que sea segura. A partir de ahora, el nivel de exigencia es algo superior. En un mundo tan digitalizado y donde los datos son tan importantes, la terminal no simplemente tiene que servir para cobrar. Para ello, Pax ha desarrollado su plataforma. Como es consciente de que no puede individualizar o destinar muchos recursos a un cliente específico, ha creado una plataforma donde conecta tanto proveedores como merchants. Entonces, esto le permite a Pax de repente, aparte de sus propias aplicaciones, tener a mucha gente alrededor del mundo trabajando en su plataforma para desarrollar soluciones para sus clientes. Ya tienen más de 2,3 millones de terminales conectadas y más de 4.900 aplicaciones. ¿Qué es esto?
Esto, lo primero, es un servicio muy positivo para el cliente de Pax, que al final es el acquirer principalmente, porque le permite controlar por remoto las terminales, ver por qué están fallando, por qué están dejando de fallar, pero a la vez dar un servicio añadido al cliente final desde división de cuentas o opciones de propina o mensajes personalizados, publicidad personalizada, hasta estimación futura de clientes, sugerencia de tarifas basadas en el análisis del historial, gestión de caja, gestión de inventarios, devoluciones, todo un cúmulo de servicios que antes el cliente tenía que ir contratando con un proveedor de software u otro y ahora puede tener más barato y todo integrado, mucho más eficiente y seguro. Entonces, esto es lo que realmente está dándole un plus competitivo a Pax. Esta plataforma, este software es, aunque Pax a día de hoy está cobrando muy poco, es el principal reclamo para que sus clientes elijan o se decanten por la terminal de Pax. No solo tienes la mejor terminal del mercado a un precio más razonable o ligeramente inferior a la competencia con las mismas prestaciones, sino que además tienes un servicio añadido que a día de hoy la competencia no lo tiene. Es por esto que en la presentación comentaba que Pax está consiguiendo ensanchar, agrandar su foso defensivo. Con este tipo de terminales sí que es verdad que en mercados emergentes aún no está teniendo mucha penetración. En mercados como Brasil, pues estaremos hablando de que aún solo el 10% de las terminales son Android. Sin embargo, en mercados desarrollados como Europa o Estados Unidos, ya el 50-60% de las terminales que se envían son Android, porque el cliente final no se conforma simplemente con tener la capacidad de poder cobrar con tarjeta, sino exige un extra, y esto es Pax Store. La siguiente diapositiva son unos mensajes que lanzó el chairman de la compañía, que habla en chino, y es un placer escucharlo. Bueno, al final el CFO de la compañía lo traduce, pero es un placer ver lo claro que lo tiene y los mensajes que manda. Recomiendo a todo el mundo ver la presentación de PAX de este año para un poco salir de dudas, porque yo creo que se preguntaron dudas muy buenas sobre el negocio, sobre la posibilidad de disrupción, y creo que las contestaron de manera muy correcta. Como podéis ver, el chairman comenta que el objetivo es alcanzar al primer competidor, que es Ingénico, y que es algo en lo que yo creo que es cuestión de tiempo. Al final, a día de hoy ya se empieza a ver que los clientes llaman a Pax como el primer proveedor de terminales cuando quieren algo específico. También pues coincidimos con el chairman que a día de hoy no vemos otro competidor global como Pax. Al final sigue siendo una industria con muchas barreras de entradas, con solo tres players operando realmente a nivel global, que son Ingenico, Pax y Verifone, y en estos momentos no vemos que esto esté cambiando. Uno de los cambios más significativos en la compañía desde el 2019 ha sido el cambio hacia el accionista. Es decir, el accionista de verdad nos importa. Y, por ejemplo, este año han aumentado el dividendo un 170%, incluyendo el dividendo extraordinario. Pero el año pasado ya había habido un incremento respecto al año anterior. Al mismo tiempo, también ha habido récord de buybacks de la compañía, que ha destinado 78 millones a recomprar prácticamente un 2% de la capitalización, demostrando que tiene confianza en que la acción está barata y que cree que puede añadir valor de esta manera. Es también destacable que el payout ratio, es decir, del total del beneficio, la cantidad que se destina a retribuir a los accionistas, ha aumentado desde el 18% al 41%, considerando el dividendo especial y las recompras. Tenemos un compromiso por parte del management de que esto va a seguir incrementándose,
y que el accionista va a seguir participando de los beneficios de la compañía y del mayor y mejor prospect futuro. Entrando en el guidance de la compañía, que como he dicho anteriormente era mi temor que a lo mejor se pasasen de conservadores otra vez, la compañía ha dicho que tendrá un crecimiento superior al 10% y el gross profit margin y el EBIT margin estará más o menos igual. Por el lado positivo, tenemos un mejor posicionamiento de la compañía con un producto más sólido y ganando cuota de mercado a sus competidores. Tenemos también un mix geográfico mejor, es decir, creemos que seguirá creciendo en Europa y en Estados Unidos a mayor ritmo que en mercados emergentes, por tanto, esto tiene un efecto positivo en el gross profit, ya que obtiene unos mejores márgenes en los mercados desarrollados. También en el 2021 habrá un mayor peso en el volumen de ventas de las terminales Android, que también tienen unos mayores márgenes. Y también tendremos menores one-offs, como he dicho anteriormente, no esperamos impairments, seguramente haya menor provisión de inventarios y también las stock options representarán simplemente 13 millones de gasto versus 38 millones de este año. Por el lado negativo habrán unos impactos temporales. Bueno, el Forex no es temporal, esto es imposible de prever. Al final Pax tiene unos ingresos principalmente en dólares, excepto en Europa, que es en euros, y tiene unos costes en la moneda china, en el renminbi. Entonces, si se incrementa el valor del renminbi frente al dólar, pues Pax tiene un impacto negativo. Sin embargo, los otros dos costes sí que creemos que son temporales. Por primero, la escasez de chips, que hace que el coste del producto se encarezca. Esto es algo que está pasando a raíz del COVID, que ha habido algo de escasez en chips. No es simplemente la industria esta la que la está notando. Por ejemplo, en la industria de la PlayStation, aunque sí que es verdad que son chips más específicos, pues también están teniendo problemas para satisfacer esta demanda. También en algunas industrias como la de automóviles también están teniendo problemas. Pero bueno, creemos que es algo temporal y se incrementará la oferta y simplemente pues afectará este año. También hay un aumento de costes logísticos, también a raíz del COVID, pues el transporte de las terminales, tanto por mar como por aire, pues se ha encarecido. Pero como he comentado, mientras los impactos positivos son de largo plazo y estructurales, los impactos negativos mayormente son de corto plazo. A pesar de esto, esta vez los analistas sí que están estimando un crecimiento cercano del 20%, a diferencia del 2019 y 2020. En el 2019 los analistas creyeron a la compañía diciendo que no iba a crecer o que iba prácticamente a empatar o tener un crecimiento ligero. En el 2020 lo mismo, y ya en el 2021, después de dos veces equivocándose en sus estimaciones iniciales, pues los analistas cuando han visto este guidance, que es un crecimiento superior al 10%, en el que se entiende que va a ser un 10% lo que está guiando el management, pues los analistas ya han estimado un 18% más o menos de aumento del beneficio. Sinceramente, creemos que Pax está capacitado para hacer incluso mejor crecimiento del 20%. Sin embargo, pues nos sentimos cómodos utilizando las cifras del consenso. También quiero remarcar por qué nosotros nos sentimos cómodos pronosticando un crecimiento del 18, del 19%, por encima del 10% que ha guiado la compañía. Y esto es porque en la presentación tiene una diapositiva donde muestran las terminales Android que han ido entregando mes a mes, y la diapositiva la tiene hasta febrero. Si os fijáis, en los meses de 2021 han entregado unas 168.000 terminales Android por mes. Mientras tanto, mientras que el año pasado, a estas alturas, simplemente entregaban 70.000 terminales por mes.
De la misma manera que en Q2 también entregaban unas 70.000 terminales por mes, en Q3 incrementaron a algo más de 100.000 y en Q4, que también es estacionalmente eh, el mejor mes, el mejor trimestre para PAX, sí que entregaron unas 180.000. Es por esto también que nos sentimos cómodos pensando que el crecimiento va a ser superior a pesar de el confinamiento. También es verdad que va a depender mucho de lo rápido que funcione la vacuna y de lo rápido que vuelva a abrirse del todo el mundo, especialmente también en los mercados emergentes. Y esto pues a lo mejor retrasa o adelanta un poco la demanda, pero al final también es algo que si este año no hace un 18% y termina haciendo un 15 o un 25, tampoco es algo que nos va a cambiar la tesis porque tenemos absoluta confianza en que los próximos años van a ser años también de crecimiento de doble dígito. ¿Y por qué nos sentimos cómodos pronosticando este crecimiento de doble dígito no solo para el 2021, sino para los próximos años? Al final, el crecimiento estructural o la tendencia estructural en la que se encuentra PAX. Esto es Brasil, es una estimación del Banco Central de Brasil, entre otras fuentes, y viene a indicar el gasto total que se hace con tarjeta. Como podemos ver, el crecimiento ha sido paulatino, pero todo el mundo espera que se incremente radicalmente a raíz de la pandemia. Si podemos ver también en la imagen de la izquierda, los mercados emergentes aún tienen un número de terminales por cada 1.000 habitantes muy inferior a los mercados desarrollados, que por cierto también están creciendo. Los mercados emergentes deberían de más que doblar el número de terminales por cada 1.000 habitantes para alcanzar a los mercados desarrollados. Por tanto, por un lado tenemos a PAX en mercados desarrollados donde tiene poca cuota de mercado, que está empezando a entrar con un producto mejor que el de la competencia y ligeramente más económico, y por otro lado tenemos unos mercados emergentes donde el COVID ha impulsado o ha acelerado esa tendencia ya estructural de por sí hacia un mundo con menos efectivo. Entonces PAX está con unos vientos de cola que pueden durar o que deberían de durar en los próximos 5 años y deberían de hacer que la compañía no tuviese ningún problema para crecer por encima o del 10% o a doble dígito. Además, también existe un punto adicional que es la migración de terminales tradicionales a terminales Android. Como apuntaba Redisis en su último informe, se considera que las terminales Android, como os he dicho, añaden un valor añadido, un valor extra que vale la pena, y consideran que el mercado aún es muy pequeño, pero va a crecer un 46% anual durante los próximos 6 años. Es también algo que PAX espera. La compañía ya ha dicho que en los próximos 3 a 5 años espera que prácticamente todos sus envíos sean de terminal Android. Por tanto, esto también acelerará un poco más, si cabe, el crecimiento de PAX. Con esto llegamos a la valoración. PAX es una compañía ya de 9,3 billones de Hong Kong dólares, que es más de 1.000 millones de euros y más de 1.000 millones de dólares, y es algo que ya empieza a poner en radar a la compañía, en radar de muchos fondos de inversión de small caps que consideran que necesitan un volumen mínimo que PAX ya está cumpliendo y un market cap mínimo para tomar posiciones. Es algo que ya está pasando, que ya es un hecho, y esperamos que ayude a la compañía a aumentar su valoración más por re-rating que por aumento de beneficios. También hay que destacar que PAX, a pesar de la revalorización, sigue teniendo un 41% del market cap en cash, o un net amount que, si recordamos del anterior vídeo, era los activos rápidamente materializables en cash menos todas las liabilities. Básicamente es activo corriente menos todo el pasivo. Esto sigue representando un 53% del market cap.
Estimamos, como he dicho anteriormente, un crecimiento del 19% en el beneficio en el 2021, que creo que la compañía no va a tener ningún problema en conseguirlo. Y esto sería la compañía cotizando a 8,6 veces beneficios del 2021 y un Enterprise Value EBITDA de 4,2 veces. Hemos cambiado ligeramente la valoración, hemos sido un poquito más agresivos o más realistas más que agresivos que anteriormente. Al final, si recordáis en el vídeo, comenté que la valoración era estúpido con la acción cotizando sobre los 4 Hong Kong dólares, ya con un target price de 15 dólares, era estúpido entrar en detalle para saber si iba a valer 20 o iba a valer 12, y que había un suficiente upside. Ahora hemos afinado un poco la valoración y con estas premisas y aumentando ligeramente el múltiplo a 15 veces, porque tampoco consideramos el cash como lo consideraba antes y porque la compañía ya empieza a tener un mejor asset capital allocation y retribuyendo en mayor medida a sus accionistas, mejorando sus presentaciones, teniendo más contacto con sus accionistas, y esto históricamente a la mayor parte de las compañías le ha provocado o ha sido el driver principal de un re-rating. Por tanto, hemos aumentado el múltiplo a 15 veces y nos sale una valoración interna, que es con el múltiplo, la valoración en la que tenemos a día de hoy, de 20 Hong Kong dólares para más o menos el 2023, que sería un aumento de 5 Hong Kong dólares frente al anterior target price de 15, y representaría sobre los precios actuales un upside superior al 135%. Parece que no somos los únicos que pensamos que la compañía está barata. A una pregunta sobre si creía que sus propias acciones estaban baratas, el CFO de la compañía contestó que sí que es verdad que la valoración es un poco subjetiva, pero que en su opinión, y que tomando en cuenta hechos objetivos como el PE ratio, pues que la compañía está barata y que el precio actual no refleja los prospects de la compañía ni de la industria. Como conclusiones, me gustaría destacar que tenemos una compañía con crecimiento potencial de doble dígito en los próximos años, porque está en una tendencia estructural positiva que además se ha incrementado a raíz de la pandemia, que tenemos un management excelente, operativamente magnífico, alabado por su propia competencia, que tenemos unas barreras de entrada incrementándose cada día, PAX siendo cada vez más el número uno, porque Verifone no está invirtiendo lo que debería invertir, tan solo tienen una terminal Android, y Ingenico, como si recordáis, ha sido adquirido por Worldline y ahora mismo está en subasta. Es decir, Worldline está pensando si debería de vender el negocio o debería de quedárselo, y al final, en este momento de incertidumbre, pues no se hacen las inversiones adecuadas, correctas, y es un momento donde los clientes buscan a un proveedor más fiable, y en este caso PAX a día de hoy sí que está preparado para asumir estos nuevos clientes que a lo mejor en el futuro, en el pasado no podía asumir. Si recordáis, PAX hace 10 años, hace 5 años, no podía asumir estos nuevos clientes que buscaban más sofisticación, pero ahora con la solución de Android, con la plataforma, sí que puede asumir estos y consolidar estos nuevos clientes. También tenemos un fuerte balance, unos muy buenos resultados, una generación recurrente de free cash flow. No es una compañía que está empezando, es una compañía que puede crecer a doble dígito, pero que tiene una recurrencia de free cash flow y una posición muy elevada de caja, y que también está mejorando el capital allocation, está incrementando el dividendo y se ha comprometido a seguir incrementándola a medida que la compañía vaya aumentando su beneficio. Y todo esto nos da un potencial de revalorización superior al 135%, con lo cual ahora nos sentimos cómodos en esta compañía, teniéndola como uno del top 3 posiciones en nuestros fondos. Con esto hemos terminado la presentación de PAX, aunque antes de cerrar me gustaría resolver
unas pequeñas dudas recurrentes que siempre me llegan a través de Twitter o por mensaje. Lo primero, la compañía no tiene un riesgo específico de clientes, aunque veáis en la memoria que el 39% está consolidado en solo un cliente. Este cliente realmente tiene muchos clientes por detrás. Es el distribuidor en LATAM. Entonces, aunque consolida todas las ventas este distribuidor y luego vende a otros clientes, la realidad es que pues, los clientes finales están mucho más diversificados que este 39%. También es importante que el peso de LATAM cada vez va reduciéndose más, pasando del 41% del año pasado al 39% este año, porque también se ve que en otras regiones PAX está teniendo un éxito tremendo. Otra de las preguntas recurrentes es por qué no invertimos en PAX a través de Haisun, que es el holding, es la compañía que tiene más del 30% de PAX y que realmente está más barata. Es verdad, Haisun es un negocio excelente, que también hace poco ha hecho una IPO en Estados Unidos. Es más una creadora de negocios más que Pax ya los crea y luego pues como los deja cotizar, mantiene una posición relevante pero no interfiere en el día a día. Entonces, ¿por qué no invertir en esta compañía y estar en Pax directamente si además os estoy contando que el negocio de Haisun es incluso de una calidad superior? Pues la diferencia es que Haisun es una compañía pública porque cotiza en bolsa, pero operada privadamente. Los 15 años que está cotizando no ha dado nunca un dividendo, no ha hecho nunca una recompra de acciones, no hacen call conference y este tipo de compañías que no considera, o sea, que considera las acciones como papelitos y que sí tiene una visión de largo plazo en la compañía y tal, pero no traslada ese mensaje al mercado, pues no son las compañías en las que nos sentimos cómodos. Sin embargo, en Pax tenemos una compañía donde tenemos un management trabajando para nosotros, un negocio brillante, pero que además transmite la información necesaria para que el mercado se sienta cómodo. Por último, también decir dónde compramos nosotros, dónde tenemos nosotros la posición, porque Pax cotiza en Estados Unidos, en Alemania, en Frankfurt y en Hong Kong. La realidad es que es una cosa que les comenté yo a la compañía hace un tiempo. Oye, ¿sabéis que tenéis un ADR en Estados Unidos? ¿Sabéis que también cotizáis en Europa? Y ellos, ni ellos sabían que cotizaban ahí. Entonces, estos tipos de cambios no son, este mercado no es un mercado oficial. El único mercado oficial es Hong Kong y es donde se concentra el volumen. Los otros mercados han sido creados por algún banco que en su momento, en el 2014-2015, vería interés y crearía este mercado, pero no tienen ni volumen ni capacidad para que nosotros podamos comprar allí. Lo que no significa que inversores más pequeños puedan tomar una posición allí. Al final, el mercado real que va a guiar al otro precio de las acciones va a ser el mercado de Hong Kong y después el resto de mercados simplemente variará en función del el movimiento en Hong Kong, más o menos la divisa. Como la divisa contra el dólar al final es la misma, el movimiento del Hong Kong dólar está linkado al dólar, por tanto es la misma. Contra el euro simplemente será pues la depreciación del euro contra el dólar lo que debería de marcar la diferencia. Sin embargo, transmitir o remarcar que nosotros tenemos la posición en Hong Kong y es donde nos sentimos cómodos. Y bueno, con esto termino la presentación, espero que os haya gustado y encantado de responder cualquier duda que tengáis.